¿Sabías que existe una forma de medir qué tan riesgosa es una compañía frente al mercado? En este video te voy a explicar qué es una beta, cómo analizarla y qué significa a la hora de invertir en el mercado. Bien, ahora sí, vamos con el video. La beta es un indicador que mide la sensibilidad del precio de una acción en relación a los movimientos del mercado en general. Básicamente responde a la pregunta ¿qué tan volátil es una acción comparada con el mercado? Por ejemplo, si una acción tiene una beta de 1, significa que se mueve igual que el mercado. Esto significa que si el mercado sube un 10%, la acción probablemente también va a subir este mismo porcentaje. Y una beta mayor a 1 básicamente te dice que la empresa es más volátil. Por ejemplo, una beta de 1,5 podría significar que si el mercado sube un 10%, la empresa va a subir un 15%. Pero tené mucho cuidado con esta beta porque podría significar también que si el mercado baja un 10%, la empresa podría bajar un 15%. Y por otro lado, una beta menor a 1 podría significar que la empresa es muy segura. Porque básicamente una acción con beta de 0,8 va a subir o va a bajar mucho menos que el mercado. La beta es muy importante porque te ayuda básicamente a entender el riesgo que vos estás asumiendo al invertir en una compañía. Si vos buscas estabilidad o sos perfil más tranquilo, te convendrían acciones con una beta más baja. Normalmente en estos casos yo te diría una beta menor a 1. Y por otro lado, si vos estás dispuesto a asumir mucho más riesgos para obtener muchos mayores beneficios, te podría decir una beta mayor a 1. O sea, de las betas es muy importante que entiendas esto. Si vos vas a betas mucho más bajas, es probable que pierdas poco, pero es probable que también ganes poco. Y si vos vas a betas mucho más altas, es probable que ganes mucho, pero que también puedas perder mucho. Entonces vos tenés que tener mucho cuidado en qué invertís, independientemente de qué tan alto o qué tan baja sea la beta. Bien, pasando al próximo punto, lo bueno de este dato es que no lo tenés que calcular manualmente. O sea, vos podés ir a Yahoo Finance o a Bloomberg o a Investing o a cualquier página que te muestre estados financieros o métricas financieras o estados contables y mirar la beta. Bien, igual ahora para que se entienda te voy a mostrar cómo buscar la beta en una compañía. Bien, lo primero que tenemos que hacer para saber dónde está la beta es ir a Yahoo Finance, que si no sabes qué es Yahoo Finance es una página que básicamente te deja ver los estados contables de las empresas. Bien, acá buscas la empresa que vos quieras buscar, yo voy a poner Apple y acá te voy a mostrar básicamente dónde se encuentra la beta de una compañía. Bien, es bastante simple en realidad, es muy fácil de localizar. Está obviamente en inglés, pero igual la palabra dice beta, así que no se preocupen por eso. Bien, acá está Apple Inc. Vamos para abajo, vamos acá a la información más abajo. Acá donde dice beta, 5 años, monthly. Esta es la beta de Apple, 1,24. Como pueden ver, es bastante riesgosa, o sea, es mayor a 1. Esto significa que la empresa es bastante volátil, que no significa que sea una mala compañía, simplemente significa que puede o ganar mucha plata o perder mucha plata. O sea, vos podés o ganar mucho o perder mucho. Acuérdense que eso era lo que significaba una beta alta y una beta baja es que podés perder poco y ganar poco. Quiero que eso se entienda, que queda muy claro, pero así es básicamente cómo analizamos la beta de una compañía. Bien, ¿y qué significa básicamente esto? Que si, por ejemplo, el mercado sube un 5%, la acción de Apple nosotros podríamos esperar que suba un 6,4 o un 6,5%. Pero también es riesgosa porque, por ejemplo, ¿qué pasa si el mercado baja un 5%? Acá es, por ejemplo, donde podría la empresa ser una compañía riesgosa, porque estarías perdiendo un 6,4 o un 6,5% de ganancia. Bien, pero ¿qué significa que sea de 1,24? Esto significa que la empresa es más volátil que el mercado. O sea que es mucho más riesgosa que el mercado. ¿Esto qué significa? Si el índice bursátil o si el mercado sube un 5%, serían muy buenas noticias porque la acción de la empresa subiría un 6,4 o un 6,5%. Bien, ahora imagínate qué pasaría si el mercado baja un 5%. Lo que le va a pasar a la acción es que va a bajar un 6,5 o un 6,4%. Y bueno, por eso te digo que la analices de dos maneras, si sube mucho o si baja mucho. Bien, y cuando realices el análisis de una beta o cuando quieras buscar la beta de una compañía, tenés que considerar lo siguiente. Bien, en primer lugar, el sector en el que se encuentre la compañía que vos estés analizando. Porque, por ejemplo, el sector tecnológico, como compañías tecnológicas como Alphabet o como Microsoft o como Apple, pueden tener betas mucho más altas que otras compañías de otros sectores. En segundo lugar, vos tenés que considerar mucho la situación del mercado en el que te encuentres. Porque generalmente en épocas riesgosas o en épocas de crisis económicas, normalmente las betas suelen ser mucho más altas, porque hay mayor riesgo de volatilidad en el mercado. Bien, y por último que consideres qué tipo de perfil sos vos, porque por ahí sos una persona con un perfil mucho más conservador y en ese caso te conviene invertir en compañías con betas mucho más bajas, porque vas a tener mucha menor volatilidad que con betas mucho más altas. O sea, por ahí vos querés ganar poco, pero también perder poco, entonces te conviene una beta menor a 1. O por ahí vos sos perfil más agresivo y querés ganar mucho, pero no te molesta perder tanto, entonces te conviene betas mayores a 1 y capaz te diría mayores a 1,5.
Bien, y las ventajas y desventajas de las betas son las siguientes. En primer lugar, te da una idea del riesgo y la volatilidad de una compañía. Y en segundo lugar, capaz no es muy importante, pero te da una idea de cómo armar un portafolio diversificado, porque acá vos podés ver las betas de las distintas alternativas o distintas empresas en las que vos inviertas y catalogarlas dependiendo si son riesgosas o no son riesgosas. Por ejemplo, este es mi caso personal, pero yo, por ejemplo, catalogo las compañías en las que invierto por betas más altas o más bajas. Al lado de cada compañía que invierto le pongo la beta que tiene y le pongo más riesgosa o menos riesgosa para darme una idea de cuándo o en qué momento sacar la plata. Bien, y desventajas de las betas podría ser que, por ejemplo, no te dice el futuro, o sea, la beta no te dice el futuro. Te dice qué tan riesgosa es la empresa actualmente, pero no en el futuro. O sea, puede ser que hoy, por ejemplo, tenga una beta de 0,90, pero en el futuro cercano, por ejemplo, de acá a 6 meses, la beta cambie y tenga un valor, por ejemplo, de 1,5 porque la empresa es mucho más volátil. Entonces ese puede ser básicamente el problema, que vos analices la compañía hace 6 meses y te quedes con la beta de la inversión hace 6 meses y no consideres que la empresa puede cambiar, que la beta puede cambiar. O sea, vos para mitigar esta desventaja tendrías que analizar la beta constantemente para darte cuenta cuándo crece y cuándo baja. Y la segunda desventaja es que básicamente no considera factores cualitativos de la empresa. Por ejemplo, no considera que en la empresa haya o cambios de gestión o nuevos productos. Solo considera los factores más cuantitativos, que esto sería, por ejemplo, los estados contables de la empresa. Ahora ya sabes lo que es una beta y cómo utilizarla para tomar decisiones de inversión mucho más informadas. Acordate que la beta no tiene que ser el 100% de tu análisis, sino que sea una herramienta más de tu análisis. Y obviamente acordate de complementarlo con lo que ya vimos, con el estado de resultados, con el balance general y con el flujo de efectivos y las cosas que yo te dije que tenías que ver en cada uno de ellos. Este es el final del video. Si te gustó el video puedes ayudarme suscribiéndote, dejando un me gusta y compartiendo.